From the conference center Desde at el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, les ofrecemos la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio del Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah. Presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá la sesión del sacerdocio. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Estos servicios están siendo transmitidos vía satélite a poseedores del sacerdocio en muchos lugares alrededor del mundo. La música para esta sesión la proporcionará un coro del sacerdocio del Centro de Capacitación Misional en Provo, Utah, bajo la dirección de Ryan Eggett y Elmo Keck, con Craig Christensen en el órgano. El coro dará inicio a esta sesión cantando Levantaos, hombres de Dios. El elder Bruce A. Carlson, de los 70, ofrecerá entonces la primera oración. Oh God, our Oh eternal Dios,
Nuestro Padre eterno, nos regocijamos por la invitación de estar en esta sesión de la conferencia. En este momento en que esperamos los mensajes para el sacerdocio y el poder santo que se manifiesta a través de ellos. Estamos también conscientes de la importancia de amar a nuestros vecinos y ayudar a aquellos que están en necesidad cumpliendo nuestro deber, especialmente llevando la salvación a todos los hijos de los hombres. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y reconocemos que solo a través de su misericordia y su gracia podemos avanzar. También gracias por estar en la presencia de profetas vivientes y aquellos apóstoles que han recibido tu llamamiento. Y también te suplicamos que los bendigas cuando escuchemos sus mensajes, que nuestros corazones puedan sentir y deseen moverse hacia adelante. Y todo aquello que sea revelado en esta conferencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro ahora nos cantará un popurrí de canciones misionales del libro de canciones para los niños. Después de la música, tendremos el placer de escuchar al elder Quentin Cook del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder Craig Christensen de la presidencia de los 70. El obispo Dean Davis, segundo consejero del obispado presidente, nos hablará a continuación.
Thank you for that. Gracias por ese coro y por esos himnos tan bellos. Mis queridos hermanos y hermanas, esta tarde deseo compartir algunos consejos en cuanto a decisiones y elecciones. Cuando era abogado reciente y residía en la región de la Bahía de San Francisco, nuestra compañía hizo algunos trabajos legales para la compañía que producía los programas navideños de televisión. Me hice aficionado de Charles Schultz y la creación titulada de Peanuts, que incluía Charlie Brown, Lucy, Snoopy y otros maravillosos personajes. Una de mis historietas cómicas era de Lucy. Según recuerdo, el equipo de béisbol de Charlie Brown tenía un juego importante. Lucy jugaba en el sector derecho y le lanzaron la bola elevada. Las bases estaban llenas y era el final de la 9ª entrada. Si Lucy atrapaba la pelota, su equipo ganaría. Si la dejaba caer, su equipo perdería. Como solo puede ocurrir en una historieta cómica, el equipo entero se puso alrededor de Lucy mientras la pelota descendía. Lucy pensaba, si la atrapo, seré la heroína. Si no, seré el chivo expiatorio. La pelota descendió y mientras sus compañeros de equipo esperaban ansiosos, Lucy no la atrapó. Disgustado, Charlie Brown tiró su guante al suelo. Entonces Lucy miró a sus compañeros, se puso las manos en la cintura y dijo, ¿cómo esperan que atrape la pelota cuando estoy preocupada por la política exterior de nuestro país? Esa fue una de las muchas pelotas elevadas que Lucy no atrapó a lo largo de los años, y cada vez tenía una nueva excusa. Aunque las excusas de ella siempre eran graciosas, eran justificaciones, eran razones falsas por no atrapar la pelota. Durante el ministerio del presidente Thomas S. Monson, con frecuencia ha enseñado que las decisiones determinan el destino. De acuerdo con ello, mi consejo esta tarde es que nos elevemos por encima de cualquier justificación que nos impida tomar decisiones correctas, especialmente acerca de servir a Jesucristo. En Isaías se nos enseña que debemos desechar lo malo y escoger lo bueno. Creo que es de singular importancia en nuestros días cuando Satanás se enfurece en los corazones de los hijos de los hombres de tantas maneras nuevas y sutiles que tomamos nuestras decisiones y opciones con detenimiento, de acuerdo con las metas y los objetivos que profesamos vivir. Necesitamos un cometido inequívoco a los mandamientos y estricta adherencia a los convenios sagrados. Cuando permitimos que las justificaciones nos impidan recibir las investiduras del templo, servir diligentemente en misiones y casarnos en el templo, son particularmente dañinas. Es triste que profesemos creer en esas metas, pero descuidemos la conducta diaria necesaria para lograrlas. Algunos jóvenes afirman que su meta es casarse en el templo, pero no salen con personas que son dignas de entrar en el templo. Y francamente, algunas ni siquiera salen en pareja, punto. Ustedes, jóvenes solteros, cuanto más permanezcan solteros después de una edad y madurez determinadas, más cómodos se sentirán. Pero se deben sentir más incómodos. Por favor, estén anhelosamente consagrados en actividades espirituales y sociales que vayan de acuerdo con la meta de casarse en el templo. Algunos postergan el matrimonio hasta que terminan sus estudios y consigan un trabajo. Ese modo de pensar tan aceptado en el mundo no demuestra fe, no se ajusta al consejo de los profetas modernos y no concuerda con la doctrina sensata. Hace poco me reuní con un excelente jovencito adolescente. Sus metas eran servir en una misión, obtener una educación académica, casarse en el templo y tener una familia feliz y fiel. Me sentí muy complacido con sus metas. Pero al seguir conversando, se hizo obvio que su conducta y las decisiones que estaba tomando no iban de acuerdo con sus metas. Pensé que sinceramente debía ir en una misión y estaba evitando transgresiones graves que le prohibieran servir en una misión. Pero su conducta cotidiana no lo estaba preparando para los desafíos físicos, emocionales, sociales, intelectuales y espirituales que afrontaría. No había aprendido a trabajar arduamente. No tomaba ni la escuela ni seminario con seriedad. Asistía a la iglesia, pero no había leído el Libro de Mormón. Pasaba mucho tiempo en videojuegos y en redes sociales. Parecía pensar que simplemente presentarse para ir a la misión sería suficiente.
Jóvenes, por favor, vuelvan a comprometerse a una conducta digna y a una seria preparación para ser emisarios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi preocupación no es solo en cuanto a las decisiones críticas, sino a las de menor peso, las decisiones aparentemente típicas y ordinarias diarias que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo. En esos aspectos tenemos que hacer hincapié en la moderación, el equilibrio y especialmente la sabiduría. Es importante elevarnos por encima de las justificaciones y tomar las mejores decisiones. Un ejemplo maravilloso de la necesidad de moderación, equilibrio y sabiduría es el uso del Internet, el cual se puede utilizar para llevar a cabo la obra misional, ayudar con responsabilidades del sacerdocio, encontrar queridos antepasados para las sagradas ordenanzas del templo y mucho más. El potencial para lo bueno es enorme. Sabemos también que el uso del Internet puede transmitir muchas cosas malas, incluyendo la pornografía, la crueldad digital y las charlas anónimas. Puede también perpetuar la insensatez, tal como el hermano Randall L. Reed enseñó de manera tan potente en la última conferencia general al hablar sobre el Internet. Con el Internet pueden lograr cosas magníficas en poco tiempo o quedar atrapados en un sinnúmero de trivialidades que desperdician su tiempo y disminuyen su potencial. Las distracciones están por todas partes, afectan no solo a los jóvenes, sino a todos nosotros. Vivimos en un mundo que literalmente está en conmoción. Estamos rodeados por representaciones obsesivas de lo que llaman actividades divertidas y vidas inmorales y disfuncionales. Esto es como si fuera algo normal, en una conducta normal. Hace poco, el elder David A. Bednar advirtió a los miembros de la iglesia que fuesen auténticos en el uso de los medios sociales. Arthur C. Brooke ha recalcado este punto. Él nos dijo que la observación de que cuando usamos las redes sociales tenemos la tendencia de recalcar los detalles felices de nuestra vida, pero no los tiempos difíciles en los estudios o en el trabajo. Representamos una vida incompleta o a veces de manera falsa o que nos engrandezca. Compartimos esta vida y después consumimos las vidas casi exclusivamente falsas de nuestros amigos en las redes sociales. Además, afirma él que ¿cómo vamos a hacernos sentir peor el pasar parte del tiempo pretendiendo ser más felices de lo que realmente somos y la otra parte del tiempo ver cómo los demás parecen ser mucho más felices que nosotros? A veces parece que estamos ahogándonos en una insensatez frívola, en un ruido absurdo y en constante contención. Al disminuir la distracción y examinar lo que nos rodea, es muy poco lo que nos ayudará en nuestra búsqueda eterna hacia metas rectas. Un padre le contestó a su hijo sabiamente lo siguiente en cuanto a participar en estas distracciones. Le dijo: ¿te hará eso una persona mejor? Cuando justificamos las malas decisiones, ya sean grandes o pequeñas, que no van de acuerdo con el Evangelio restaurado, perdemos las bendiciones y las protecciones que necesitamos y con frecuencia caemos en el pecado o simplemente nos apartamos del camino. Me preocupa en particular la insensatez de estar obsesionados con todo lo que está de moda. En la iglesia fomentamos y celebramos la verdad y el conocimiento de todo tipo, pero cuando la cultura, el conocimiento y las costumbres sociales se separan del plan de felicidad de Dios y de la función esencial de Jesucristo, ocurre una inevitable desintegración de la sociedad. En nuestros días, pese a los adelantos precedentes en muchas áreas, especialmente en las ciencias y la comunicación, los valores básicos esenciales se han deteriorado y la felicidad y el bienestar en general han disminuido. Cuando se invitó al apóstol Pablo a predicar en Areópago de Atenas, se encontró con la misma ostentación intelectual y falta de verdadera sabiduría que existe en la actualidad. En Hechos leemos: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí de ninguna otra cosa se ocupaban sino de decir o de oír algo nuevo. El énfasis de Pablo era la resurrección de Jesucristo. Cuando la multitud se dio cuenta de la naturaleza religiosa de su mensaje, algunos se burlaron de él y otros básicamente no le hicieron caso diciendo: ya te oiremos hablar acerca de esto otra vez. Pablo se fue de Atenas sin ningún éxito. Tim Frederick Farrar escribió en cuanto a esta visita: en Atenas no estableció ninguna iglesia. A Atenas no le escribió ninguna epístola, y en Atenas, cuando a menudo pasaba por sus proximidades, nunca volvió a poner pie. Creo que el mensaje inspirado por el elder Dallin H. Oaks, que
distingue entre bueno, mejor y excelente, brinda una manera eficaz de evaluar nuestras decisiones y prioridades. Muchas opciones no son malas por naturaleza, pero sí ocupan todo nuestro tiempo e impiden que tomemos las mejores decisiones. Entonces, se vuelven perjudiciales. Incluso las empresas que valen la pena tienen que evaluarse para determinar si se han convertido en distracciones que nos alejan de las mejores metas. Durante mi adolescencia tuve una inolvidable conversación con mi padre. Él no creía que suficientes jóvenes se estuviesen concentrando en ni preparándose para metas importantes de largo alcance como el empleo o el proveer para la familia. El estudiar con ahínco y la experiencia en un trabajo inicial siempre ocupan un lugar importante en la lista de prioridades de mi padre. Él pensaba que las actividades extraescolares como el debate y el gobierno estudiantil podrían tener alguna conexión directa con algunas de mis metas importantes. No estaba tan seguro en cuanto a la gran cantidad de tiempo que pasaba jugando fútbol americano, baloncesto, béisbol y atletismo. Reconocía que los deportes desarrollan la fuerza, la resistencia y el trabajo en equipo, pero afirmaba que quizás concentrarse en un solo deporte por un periodo más corto sería mejor. En su opinión, los deportes eran buenos, pero no lo mejor para mí. Le preocupaba que algunos deportes solo sirvieran para lograr reconocimiento o fama local, a expensas de metas más importantes de largo alcance. En vista de ello, una de las razones por las que me gustaba el relato de Lucy jugando béisbol es que, según el punto de vista de mi padre, yo debía haber estado estudiando política exterior y no preocupándome si iba a atrapar la pelota. Debo aclarar que a mi madre le encantaban los deportes. Solo estando en el hospital faltaría a uno de mis juegos. Había decidido seguir el consejo de mi padre y no practicar los deportes intercolegiales. Entonces, el entrenador de fútbol americano de la escuela secundaria me informó que el entrenador de la Universidad de Stanford quería almorzar conmigo y Merlin Olsen. Los más jóvenes de ustedes quizás no sepan quién es Merlin. Era un increíble jugador defensivo de equipo de la escuela secundaria Logan, donde yo jugaba como mariscal de campo. En la escuela, todos querían reclutar a Merlin. En la universidad ganó el trofeo Outland por ser el mejor defensa de la nación. Fue seleccionado en tercer lugar para integrar la Liga Nacional de Fútbol Americano, donde participó en 14 tazones preliminares consecutivos. Integró la Galería de la Fama de Fútbol en 1982. El almuerzo con el entrenador de Stanford fue en el restaurante Bluebird de Logan, Utah. Después de que nos saludamos, él no volvió a dirigirme la mirada. Habló directamente con Merlin y a mí me ignoró. Al final del almuerzo, por primera vez se volvió hacia mí, pero no pudo recordar mi nombre. Le dijo a Merlin: si decides ir a Stanford y quieres traer a tu amigo, sus calificaciones son suficientemente buenas y probablemente podríamos hacer arreglos. Esa experiencia me confirmó que debía seguir el sabio consejo de mi padre. No es mi intención desalentar la participación de los deportes, ni el uso de Internet, ni otra actividad buena que disfrutan los jóvenes. Son la clase de actividades que requieren moderación, equilibrio y sabiduría. Cuando se usan con prudencia, enriquecen nuestra vida. Sin embargo, les animo a todos, jóvenes y mayores, que examinen sus metas y objetivos y se esfuercen por ejercitar mayor disciplina. Nuestra conducta y opciones diarias deben estar en armonía con nuestras metas. Tenemos que elevarnos por encima de las justificaciones y distracciones, y es especialmente importante que tomemos decisiones que concuerden con nuestros convenios de servir a Jesucristo en rectitud. Por ningún motivo debemos quitar la vista de esa manera ni dejarla de lado. Esta vida es el tiempo para prepararnos para comparecer ante Dios. Somos un pueblo feliz y alegre. Apreciamos un buen sentido del humor y valoramos el tiempo libre con amigos y familiares. Sin embargo, es necesario reconocer que hay una seriedad de propósito que debe ser la base de nuestro enfoque ante la vida y todas sus opciones. Las distracciones y justificaciones que limitan el progreso son de por sí perjudiciales, pero cuando resultan trágicas, cuando se disminuyen la fe en Jesucristo y en su iglesia. Mi oración es que como grupo de poseedores de sacerdocio, nuestra conducta vaya de acuerdo con los nobles propósitos que se requieren de aquellos que están al servicio del Maestro.
En todas las cosas debemos recordar que ser valientes en el testimonio de Jesús es la prueba que dividirá el reino celestial y el terrestre. Deseamos encontrarnos en el lado celestial de esa línea divisoria. Como uno de sus apóstoles, doy testimonio ferviente de la realidad de la expiación y de la divinidad de Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, continuamente nos inspira el ejemplo personal del presidente Thomas S. Monson y su servicio en el sacerdocio. Hace poco se les preguntó a varios diáconos, ¿qué admiran más del presidente Monson? Un diácono recordó que cuando era niño, el presidente Monson dio sus juguetes a amigos necesitados. Otro mencionó que el presidente Monson veló por muchas viudas en su barrio. Otro indicó que fue llamado a ser apóstol siendo muy joven y que ha bendecido a la gente alrededor del mundo. Después un joven dijo, lo que más admiro del presidente Monson es su firme testimonio. En verdad, todos hemos sentido el testimonio especial de nuestro profeta sobre el Salvador Jesucristo y su compromiso de siempre seguir la guía del Espíritu. Con cada experiencia que comparte, el presidente Monson nos invita a vivir el Evangelio más plenamente, a procurar tener un testimonio personal y a fortalecerlo. Recuerden lo que dijo en este púlpito hace varias conferencias. Para que podamos ser fuertes y soportar todas las fuerzas que nos arrastran en la dirección equivocada, debemos tener nuestro propio testimonio, ya sea que tengan 12 o 112 años o cualquier edad. Pueden saber por ustedes mismos que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Aunque esta noche dirijo mi mensaje más a los de 12 años que a los de 112, los principios que comparto se aplican a todos. En respuesta a las palabras del presidente Monson, pregunto, ¿sabe cada uno de nosotros por sí mismo que el Evangelio es verdadero? ¿Podemos decir con confianza que nuestro testimonio realmente es nuestro? Cito de nuevo al presidente Monson. Sostengo que un testimonio firme de nuestro Salvador y de su Evangelio los protegerá del pecado y la maldad que los rodea. Si aún no tienen un testimonio de esas cosas, hagan lo necesario para obtenerlo. Es esencial que tengan un testimonio propio, ya que los testimonios de los demás solo les servirán hasta cierto punto. El aprender por nosotros mismos que el Evangelio restaurado de Jesucristo es verdadero puede ser una de las mejores y más felices experiencias de la vida. Quizás tengamos que comenzar dependiendo el testimonio de otros y decir, como los jóvenes guerreros, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Es un buen punto de partida, pero debemos construir sobre esta base. Para ser firmes y vivir el Evangelio, nada es más importante que recibir y fortalecer nuestro propio testimonio. Debemos poder declarar como Alma, sé estas cosas por mí mismo. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? Continuó Alma. He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas. Como Alma, Nefi también llegó a conocer la verdad por sí mismo. Tras escuchar a su padre hablar de sus muchas experiencias espirituales, Nefi quería saber lo que sabía su padre. Era más que una simple curiosidad. Tenía hambre y sed de saber. Aunque era muy joven, tenía grandes deseos de conocer los misterios de Dios. Añoraba ver, oír y saber de estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Mientras Nefi estaba sentado reflexionando sobre esto, fue arrebatado en el Espíritu hasta una montaña extremadamente alta, en donde se le preguntó, ¿qué es lo que tú deseas? Su respuesta fue sencilla, deseo ver las cosas que mi padre vio. Por su corazón creyente y su esfuerzo diligente, Nefi tuvo la bendición de una experiencia maravillosa. Recibió un testimonio del futuro nacimiento, vida y crucifixión del Salvador Jesucristo.
Vio la salida a luz del Libro de Mormón y la restauración del Evangelio en los últimos días. Todo ello como resultado de su deseo sincero de saber por sí mismo. Al igual que Nefi, el profeta José Smith también era muy joven cuando invadió su mente una seria reflexión en cuanto a verdades espirituales. Para José eran tiempos de gran inquietud, ya que estaba rodeado de mensajes conflictivos y confusos acerca de la religión. Deseaba saber cuál de las iglesias era verdadera. Inspirado por estas palabras bíblicas, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Actuó por sí mismo para hallar la respuesta. Una hermosa mañana primaveral de 1820, entró a una arboleda y se arrodilló para orar. Por causa de su fe y porque Dios tenía una obra especial para él, José recibió una gloriosa visión de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, y supo por sí mismo lo que debía hacer. ¿Alcanzan a ver en la experiencia de José un modelo que puedan seguir para obtener y fortalecer su propio testimonio? José permitió que las Escrituras penetraran su corazón, meditó profundamente en ellas y las aplicó a su propia situación. Después, actuó en base a lo que había aprendido. El resultado fue la gloriosa primera visión y todo lo que se recibió a continuación. Esta iglesia literalmente fue fundada en el principio de que cualquier persona, incluso un joven granjero de 14 años, puede pedir a Dios y recibir respuestas a sus oraciones. A menudo escuchamos a miembros de la iglesia decir que su testimonio del Evangelio es lo más precioso para ellos. Es un don sagrado de Dios que recibimos por el poder del Espíritu Santo. Es la certeza tranquila y firme que recibimos al estudiar, orar y vivir el Evangelio. Es el sentimiento del Espíritu Santo que testifica a nuestra alma que lo que estamos aprendiendo y haciendo es correcto. Algunos hablan del testimonio como si fuera un interruptor de luz. O está encendido o apagado. O se tiene un testimonio o no se tiene. En realidad, el testimonio es como un árbol que pasa por varias etapas de crecimiento y desarrollo. Algunos de los árboles más altos de la Tierra se encuentran en Redwood National Park, en el oeste de los Estados Unidos. Cuando uno está al pie de estos árboles enormes, es asombroso pensar que cada uno empezó como una semilla pequeña. Así es con el testimonio. Aunque comience con una sola experiencia espiritual, puede crecer y desarrollarse con el tiempo, con nutrición constante y experiencias espirituales frecuentes. No es sorprendente, entonces, que cuando el profeta Alma explicó cómo desarrollamos un testimonio, habló de una semilla que se convierte en árbol. Si dais lugar, dijo él, para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. A menudo es así como comienza el testimonio, con sentimientos sagrados, reveladores y que reafirman que la palabra de Dios es verdadera. Sin embargo, por maravillosos que sean esos sentimientos, son solo el comienzo. La obra de hacer crecer el testimonio no ha concluido, así como el crecimiento de una secuoya no ha terminado cuando el primer retoño brota del suelo. Si no hacemos caso de esos primeros susurros espirituales o los rechazamos, si no los nutrimos mediante el estudio continuo de las Escrituras, la oración y el procurar más experiencias con el Espíritu, los sentimientos se atenuarán y el testimonio disminuirá. Como dijo Alma, si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí no echará raíz, y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. En la mayoría de los casos, el testimonio crecerá como el árbol,
gradualmente, casi imperceptiblemente, como resultado de nuestra atención constante y esfuerzo dedicado. Pero si cultiváis la palabra, prometió Alma, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz. Y aquí será un árbol que brotará para vida eterna. Mi propio testimonio comenzó al estudiar las enseñanzas del Libro de Mormón y meditar en ellas. Al arrodillarme a pedir a Dios en humilde oración, el Espíritu Santo testificó a mi alma que lo que leía era verdad. Ese primer testimonio fue el catalizador de mi testimonio en cuanto a muchas otras verdades del Evangelio, porque, como enseñó el presidente Monson, cuando sabemos que el Libro de Mormón es verdadero, seguidamente sabemos que José Smith fue en verdad un profeta y que él vio a Dios, al Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo. A continuación sabemos que el Evangelio fue restaurado en estos últimos días por medio de José Smith, incluso la restauración del sacerdocio arónico y el de Melquisedec. A partir de ese día he tenido muchas experiencias sagradas con el Espíritu Santo que me han reafirmado que Jesucristo es el Salvador del mundo y que este es su Evangelio restaurado y verdadero. Como alma puedo decir con certeza que sé estas cosas por mí mismo. Mis jóvenes amigos, ahora es el momento y hoy es el día para aprender y reafirmar que el Evangelio es verdadero. Cada uno de nosotros tiene una obra importante para lograrla y ser protegidos de las influencias del mundo, las cuales siempre estarán presentes. Debemos tener la fe de Alma, Nefi y el joven José Smith para obtener y desarrollar nuestro propio testimonio. Al igual que el diácono del que hablé, admiro al presidente Monson por su testimonio, que es como una enorme secuoya, pero el testimonio del presidente Monson también tuvo que crecer y desarrollarse con el tiempo. Podemos llegar a saber, tal como él, que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo, que José Smith es el profeta de la restauración, incluso la restauración del sacerdocio de Dios. Nosotros poseemos ese santo sacerdocio. Que aprendamos estas cosas y las sepamos por nosotros mismos es mi humilde oración en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, me encanta el sacerdocio y estar con ustedes. Estoy profundamente agradecido de poder servir unidos en esta gran obra. Esta es una época extraordinaria. Los milagrosos avances en medicina, ciencia y tecnología han mejorado la calidad de vida de muchos. Pero también hay evidencias de aflicción enorme y de sufrimiento humano. Además de guerras y rumores de guerras, el aumento de desastres naturales como inundaciones, incendios, terremotos y enfermedades afecta la vida de millones de personas en todo el mundo. Los líderes de la Iglesia conocen y velan por el bienestar de los hijos de Dios en todas partes. Cuando y donde es posible, la Iglesia envía recursos de emergencia mediante canales humanitarios para dar respuesta a los necesitados. Por ejemplo, el pasado mes de noviembre, el tifón Haiyan golpeó la nación insular de Filipinas. El supertifón de categoría 5 dejó a su paso enorme destrucción y sufrimiento. Ciudades enteras fueron destruidas, se perdieron muchas vidas, millones de hogares quedaron seriamente dañados y sin servicios básicos como agua, alcantarillado o electricidad. Los recursos de la Iglesia estuvieron disponibles durante las primeras horas tras el desastre. Los miembros de la Iglesia en Filipinas corrieron al rescate de sus hermanos y hermanas, proveyendo alimentos, agua, ropa y productos de higiene, tanto a miembros como a no miembros. Los centros de reuniones de la Iglesia se convirtieron en refugios para miles de personas sin techo. Bajo la dirección de la presidencia de área y de líderes locales del sacerdocio, muchos de los cuales lo habían perdido todo, se hizo una valoración del estado y la seguridad de todos los miembros. Planes inspirados para ayudarlos a recuperar su autosuficiencia y unas condiciones de vida aceptables comenzaron a tomar forma. Se proporcionaron recursos modestos para ayudar a los miembros de la Iglesia a reconstruir sus refugios de madera y sus casas. No fue una mera limosna,
semana, los miembros recibieron capacitación y realizaron los trabajos necesarios para ellos mismos y luego para otros. La bendición resultante fue que desarrollaron habilidades de carpintería, fontanería y otras ramas de la construcción que les aseguraron importantes oportunidades de empleo cuando comenzó la reconstrucción de las ciudades vecinas. El cuidado del pobre y del necesitado es una doctrina fundamental y un elemento esencial en el eterno plan de salvación. Antes de su ministerio terrenal, Jehová declaró: «Porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra». Cuidar del pobre y del necesitado en nuestros días es una de las 4 responsabilidades divinamente señaladas por la Iglesia para ayudar a las personas y a las familias a reunir los requisitos para lograr la exaltación. Cuidar del pobre y el necesitado contempla tanto la salvación temporal como espiritual. Incluye el servicio de los miembros de la Iglesia que cuidan personalmente del pobre y del necesitado, así como el plan de bienestar de la Iglesia administrado a través de la autoridad del sacerdocio. La ley del ayuno es esencial en el plan del Señor para cuidar del pobre y del necesitado. El Señor ha establecido la ley del ayuno y las ofrendas de ayuno para bendecir a su pueblo y proporcionarle un medio para que sirva a los necesitados. Como seguidores del Salvador, tenemos la responsabilidad personal de cuidar del pobre y del necesitado. Los miembros fieles de la Iglesia en todas partes lo hacen al ayunar cada mes, absteniéndose de comer y beber agua durante 24 horas y dando a la Iglesia una ofrenda de ayuno equivalente, por lo menos el valor de los alimentos que habrían comido. Las palabras de Isaías deberían meditarse. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa? ¿En que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne? Isaías continúa declarando las maravillosas bendiciones que el Señor promete a aquellos que obedecen la ley del ayuno. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se manifestará pronto, e irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te responderá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Y si extiendes tu alma al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Sobre este pasaje de las Escrituras, el presidente Harold B. Lee dijo: las enormes bendiciones que vienen del ayuno se han descrito en cada dispensación. Y aquí el Señor nos explica, a través de su gran profeta, el porqué del ayuno y las bendiciones que conlleva. Si analizan el capítulo 58 del libro de Isaías, verán la razón por la que el Señor desea que ayunemos y paguemos ofrendas de ayuno. Es para que podamos hacernos merecedores de llamar y que el Señor nos pueda contestar, de clamar y que el Señor diga: heme aquí. El presidente Lee añade: ¿querríamos estar en la condición de llamar y que Él no conteste? ¿De clamar en nuestra desesperación y que Él no esté con nosotros? Creo que ha llegado el momento de pensar en estos principios básicos, porque así son los días que tenemos por delante, cuando necesitaremos más y más las bendiciones del Señor, cuando los juicios sean derramados sin mezcla sobre la tierra. Nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, ha compartido su testimonio de estos principios, testimonio que nace de la experiencia personal. Ningún miembro de la Iglesia que haya ayudado a proveer de lo necesario para los necesitados olvida o lamenta jamás la experiencia de haberlo hecho. El trabajo, la frugalidad, la autosuficiencia y el compartir con los demás no son algo nuevo para nosotros.
Hermanos, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, somos un pueblo que hace convenios y guarda los mandamientos. No se me ocurre ninguna ley, ningún mandamiento que sea más fácil de cumplir y que brinde mayores bendiciones que la ley del ayuno, si la cumplimos fielmente. Cuando ayunamos y damos una ofrenda honesta, entregamos al almacén del Señor lo que habríamos gastado en esas comidas. No requiere un excesivo sacrificio económico más allá de lo que gastaríamos normalmente. Al mismo tiempo, se nos prometen las extraordinarias bendiciones que anteriormente se mencionaron. La ley del ayuno es para todos los miembros de la Iglesia. Se puede enseñar a los niños pequeños a ayunar, comenzando con una comida y más adelante 2, a medida que pueden comprender y sobrellevar físicamente la ley del ayuno. Todos deben comenzar su ayuno con una oración en la que expresen gratitud por las bendiciones de su vida y procuren las bendiciones del Señor y fortaleza durante el ayuno. La ley del ayuno se cumple en su plenitud cuando se entrega la ofrenda de ayuno al representante del Señor, el obispo. Obispos, ustedes dirigen el bienestar en su barrio, tienen el mandato divino de buscar y cuidar de los pobres. Con el apoyo de la presidenta de la Sociedad de Socorro y los líderes del quórum del sacerdocio de Melquisedec, su meta es ayudar a los miembros a ayudarse a sí mismos y a llegar a ser autosuficientes. Ustedes ministran las necesidades temporales y espirituales de los miembros al utilizar con prudencia las ofrendas de ayuno como una ayuda temporal y como un suplemento a los recursos que aporta la familia y la comunidad. Al ejercer las llaves del sacerdocio con espíritu de oración y discernimiento para ayudar al pobre y al necesitado, ustedes se darán cuenta que las ofrendas de ayuno son para mantener la vida, no el estilo de vida. Presidentes de quórum del sacerdocio arónico, ustedes poseen las llaves y el poder de administrar las ordenanzas exteriores. Trabajen con el obispo e instruyan a los miembros del quórum en cuanto a sus deberes en el sacerdocio y luego invítelos a salir a buscar a los miembros de la iglesia para darles la oportunidad de contribuir al ayuno. Al magnificar su sacerdocio y brindar esta oportunidad a todos los miembros de la iglesia, los poseedores del sacerdocio facilitan las bendiciones prometidas del ayuno a aquellos que más pueden necesitarlas. Ustedes serán testigos de que el espíritu de cuidar al pobre y del necesitado tiene el poder de ablandar corazones de otro modo endurecidos y bendice la vida de aquellos que quizás no asisten a la iglesia con regularidad. El presidente Monson ha dicho, aquellos obispos que organizan a sus quórumes del sacerdocio arónico para participar en la recolección de ofrendas de ayuno verán cómo aumenta el éxito en esta sagrada responsabilidad. Obispos, recuerden que las circunstancias varían mucho de un área a otra. El que los miembros del quórum del sacerdocio arónico vayan a las casas tal vez no sea práctico en la región donde viven. No obstante, les animamos a considerar con espíritu de oración el consejo del profeta y a procurar inspiración sobre maneras apropiadas en que los poseedores del sacerdocio arónico de sus barrios pueden magnificar su sacerdocio participando en la recolección de ofrendas de ayuno. En el capítulo 27 de Tercer Nefi, el Señor resucitado preguntó, ¿qué clase de hombres habéis de ser? Y respondió, en verdad os digo aún como soy. Al tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y esforzarnos por seguirlo, recibiremos su imagen en nuestro semblante y llegaremos a ser más como Él. Cuidar del pobre y del necesitado es inherente al ministerio del Salvador. Está en todo lo que Él hace. Él llega a todos y nos eleva. Su yugo es fácil y ligera su carga. Les invito a llegar a ser más como el Salvador al cuidar del pobre y del necesitado, cumpliendo fielmente la ley del ayuno y contribuyendo con una generosa ofrenda. Testifico con humildad que cuidar fielmente del pobre y del necesitado es un reflejo de madurez espiritual y bendecirá tanto al que da como al que recibe. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. El coro y la congregación se pondrán de pie y se unirán cantando, Te damos, Señor, nuestras gracias. Después del himno, escucharemos al presidente Dieter Uchtdorf
segundo consejero en la primera presidencia. Luego tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Yes, we thank our Heavenly Father for the prophet. Sí, damos gracias a nuestro Padre Celestial por nuestro profeta, por el profeta José Smith y por el amor que tenemos hacia nuestro profeta, el presidente Monson. Deberían escuchar al presidente Monson orar por los miembros de la iglesia con la gran confianza que él tiene en el sacerdocio que está en toda la tierra y por ustedes, hermanos fieles. Mis queridos hermanos, era la última noche de nuestro amado Salvador en la mortalidad. La noche antes de que se ofreciera a sí mismo por toda la humanidad. Al partir pan con sus discípulos, dijo algo que debe haber llenado el corazón de ellos de gran inquietud y profunda tristeza. Uno de vosotros me va a entregar, les dijo. Los discípulos no dudaron de lo que él dijo, ni tampoco miraron a su alrededor para señalar a otro y preguntar, ¿es él? Al contrario, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor?
Me pregunto lo que haríamos si tuviéramos esa experiencia con el Salvador. Miraríamos a los demás y diríamos en nuestro corazón, probablemente está hablando del hermano Johnson. Siempre he dudado de su fidelidad. O, qué bueno que está aquí el hermano Brown. Realmente necesita escuchar esto. O, como los discípulos de la antigüedad, examinaríamos nuestro interior y nos haríamos esa pregunta penetrante, ¿soy yo? En esas palabras sencillas, ¿soy yo, Señor? Yace el comienzo de la sabiduría y el sendero a la conversión personal y al cambio duradero. Había una vez un hombre que disfrutaba de caminar por su vecindario en las tardes. En especial, le gustaba pasar por la casa de su vecino, ya que él mantenía bien cuidado el césped. Siempre tenía plantas llenas de flores y árboles saludables que daban mucha sombra. Obviamente, el vecino dedicaba mucho empeño en su jardín. Pero un día, al pasar por la casa del vecino, notó en medio de ese hermoso césped una enorme hierba, un diente de león amarillo. Se veía tan fuera de lugar que le sorprendió. ¿Por qué no lo arrancaba su vecino? ¿No lo vería? ¿No sabía que el diente de león echaría semillas y causaría que hubiera docenas de hierbas adicionales? Ese diente de león solitario le molestó mucho y quería hacer algo al respecto. ¿Debía arrancarlo? ¿O echarle herbicida? Tal vez, si fuera en la oscuridad de la noche, podría sacarlo secretamente. Esos pensamientos ocupaban por completo su mente mientras regresaba a su propia casa. Entró sin siquiera mirar su propio jardín, el cual estaba cubierto de cientos de dientes de león amarillos. ¿Nos recuerda esa historia a las palabras del Salvador? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este asunto de las vigas y las pajas parece relacionarse íntimamente con la incapacidad de vernos claramente a nosotros mismos. No sé por qué somos tan buenos para diagnosticar y recomendar remedios para los males de otras personas, mientras que se nos dificulta ver los nuestros. Hace algunos años, en las noticias, se habló de un hombre que creía que si se frotaba la cara con jugo de limón, se haría invisible a las cámaras. Así que se puso jugo de limón en toda la cara y salió a robar 2 bancos. Poco después lo arrestaron cuando transmitieron su imagen por el noticiero vespertino. Cuando la policía le mostró al hombre los videos de las cámaras de seguridad, él no lo podía creer. Pero si me puse jugo de limón en la cara, protestó. Cuando un científico de la Universidad Cornell se enteró de esa historia, le intrigó que alguien pudiera estar tan ciego a su propia ignorancia. Para determinar si era un problema generalizado, 2 investigadores invitaron a estudiantes universitarios a participar en una serie de pruebas sobre habilidades básicas y después les pidieron que calificaran su desempeño. Los estudiantes que salieron mal en las pruebas fueron los peores en evaluar su propio desempeño. Algunos se dieron un puntaje 5 veces más alto de lo que realmente era.
Ese estudio se ha repetido en muchas formas, confirmando una y otra vez la misma conclusión. A muchos se nos hace difícil vernos tal y como somos. E incluso las personas de éxito sobreestiman su propia contribución y subestiman las contribuciones de los demás. Tal vez no sea tan importante sobreestimar lo bien que manejamos un auto o lo lejos que podemos lanzar una pelota de golf. Pero cuando empezamos a creer que nuestras contribuciones en la casa, el trabajo y la iglesia son mayores de lo que son, nos cegamos a las bendiciones y oportunidades de mejorar de manera profunda y significativa. Un conocido mío vivía en un barrio con las estadísticas más altas de la iglesia. Excelente asistencia. Los números de orientación familiar eran altos. Los niños de la primaria siempre se portaban bien. En las actividades había comida excelente y los miembros casi nunca ensuciaban el piso. Y hasta creo que en los partidos de básquetbol nunca discutían. Posteriormente, mi amigo y su esposa fueron llamados a una misión. Cuando regresaron 3 años después, se quedaron atónitos al darse cuenta que durante el tiempo de su servicio, 11 matrimonios se habían divorciado. Aunque el barrio tenía toda la indicación externa de fidelidad y fortaleza, estaba pasando algo desafortunado en el corazón y la vida de los miembros. Y lo más preocupante es que esa situación no es única. Suceden cosas terribles y a menudo innecesarias cuando los miembros de la iglesia se desconectan de los principios del Evangelio. Por fuera tal vez aparentan ser discípulos de Jesucristo, pero en el interior de su corazón se han separado de su Salvador y de sus enseñanzas. Gradualmente se han apartado de las cosas del Espíritu y se han acercado a las cosas del mundo. Líderes de sacerdocio que una vez eran dignos empiezan a pensar que la iglesia es buena para las mujeres y los niños, pero no para ellos. O algunos están convencidos de que sus ocupaciones o circunstancias particulares los eximen de los actos diarios de devoción y servicio que los mantendrían cerca del Espíritu. En esta época de autojustificación y narcisismo, es fácil volverse muy creativos con excusas para no acercarse regularmente a Dios en oración. Postergar el estudio de las Escrituras, evitar las reuniones de la iglesia y las noches de hogar, o el pagar las ofrendas y un diezmo íntegro. Hermanos, por favor, examinen su corazón y háganse la pregunta sencilla: ¿soy yo, Señor? ¿Se han separado, aunque sea un poco, del Evangelio del Dios bendito, el cual os ha sido encargado? ¿Han permitido que el Dios de este mundo oscurezca su mente ante la luz del Evangelio de la gloria de Cristo? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, pregúntense, ¿en dónde está mi tesoro? ¿Tienen el corazón puesto en las cosas convenientes de este mundo o está centrado en Jesucristo? Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mora en su corazón el Espíritu de Dios, están arraigados y cimentados en el amor a Dios y a sus semejantes, dedican suficiente tiempo y creatividad a brindar felicidad a su matrimonio y a su familia.
dedican su energía a la meta sublime de comprender y vivir la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del Evangelio restaurado de Jesucristo? Hermanos, si tienen el gran deseo de cultivar los atributos cristianos de la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad y servicio, el Padre Celestial los hará instrumentos en sus manos para la salvación de muchas almas. Hermanos, a ninguno nos agrada admitir que nos estamos desviando del sendero. A menudo tratamos de evitar examinar a fondo nuestra alma y afrontar nuestras debilidades, limitaciones y temores. Como consecuencia, cuando examinamos nuestra vida, miramos a través del filtro de prejuicios, excusas e historias que nos contamos a nosotros mismos para justificar pensamientos y hechos indignos. Pero al vernos claramente, y el vernos claramente es esencial para nuestro crecimiento y bienestar espiritual, si nuestras debilidades y flaquezas permanecen a oscuras entre las sombras. El poder redentor del Salvador no puede sanarlas ni convertirlas en fortalezas. Irónicamente, la ceguera hacia nuestras debilidades humanas tampoco nos dejará ver el potencial divino que nuestro Padre desea nutrir en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer brillar la luz pura de la verdad de Dios en nuestra alma y vernos como Él nos ve? Quisiera sugerir que las Santas Escrituras y los discursos de la Conferencia General son un espejo eficaz que podemos usar para examinarnos. Conforme escuchen o lean las palabras de profetas antiguos o modernos, absténganse de pensar cómo las palabras se aplican a alguien más y háganse la pregunta sencilla: ¿soy yo, Señor? Debemos acercarnos a nuestro Padre Eterno con corazón quebrantado y mente enseñable, dispuestos a aprender y a cambiar. ¿Y cuánto ganamos al comprometernos a vivir la vida que nuestro Padre Celestial desea para nosotros? Aquello que no deseen aprender y cambiar, probablemente no lo harán. Y lo más seguro es que comiencen a preguntarse si la iglesia tiene algo para ofrecerles. Pero quienes deseen mejorar y progresar, quienes sepan del Salvador y deseen ser como Él, los que se humillen como un niño y traten de poner sus pensamientos y hechos en armonía con nuestro Padre Celestial, experimentarán el milagro de la expiación del Salvador. Con seguridad sentirán el Espíritu resplandeciente de Dios. Probarán el gozo indescriptible que es el fruto de un corazón manso y humilde. Serán bendecidos con el deseo y la disciplina para llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. En el transcurso de la vida, he tenido la oportunidad de conocer a algunos de los hombres y mujeres más competentes e inteligentes de este mundo. Cuando era más joven, quedaba impresionado con los instruidos, dotados, exitosos y aclamados por el mundo. Pero con el correr de los años, he llegado a comprender que me impresionan mucho más aquellas almas maravillosas y benditas que son verdaderamente buenas y sin engaño. ¿Y no es eso de lo que se trata el Evangelio y lo que hace por nosotros? Es las buenas nuevas y nos ayuda a ser buenos. Las palabras del apóstol Santiago se aplican a nosotros hoy. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor
y Él os ensalzará. Hermanos, debemos dejar de lado nuestro orgullo, ver más allá de nuestra vanidad y con humildad preguntar, ¿soy yo, Señor? Y si la respuesta del Señor es sí, hijo mío, hay cosas que debes mejorar, cosas que puedo ayudarte a vencer. Ruego que aceptemos esa respuesta. Humildemente reconozcamos nuestros pecados y flaquezas y cambiemos nuestra manera de ser al convertirnos en mejores esposos, mejores padres, mejores hijos. Ruego que desde este momento en adelante nos esforcemos por andar firmemente en el bendito camino del Salvador, ya que el vernos a nosotros mismos con claridad es el comienzo de la sabiduría. Al hacerlo, nuestro generoso Dios nos llevará de la mano y seremos fortalecidos y bendecidos de lo alto. Mis queridos amigos, el primer paso en este maravilloso y gratificante sendero del verdadero discipulado comienza al hacernos la sencilla pregunta, ¿soy yo, Señor? De esto testifico y les dejo mi bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. I am grateful to be gathered with Agradezco estar reunido con el sacerdocio de Dios, que se extiende por todo el mundo. Agradezco su fe, su servicio y sus oraciones. Mi mensaje esta noche es acerca del sacerdocio arónico. Se dirige a todos los que ayudamos a que las promesas del Señor se lleven a cabo para aquellos que poseen lo que se describe como el sacerdocio menor. También se le conoce como el sacerdocio preparatorio. Es sobre esa gloriosa preparación de lo que les hablaré esta noche. El plan del Señor para su obra está colmado de preparación. Él preparó la tierra para que nosotros experimentáramos pruebas y las oportunidades de la vida terrenal. Estando aquí, estamos en lo que las Escrituras denominan un estado preparatorio. El profeta Alma describió la importancia de esa preparación para la vida eterna, en donde podremos vivir para siempre como familias con Dios el Padre y Jesucristo. Explicó la necesidad de prepararse diciendo, y vemos que la muerte viene sobre el género humano, sí, la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse. Así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. Así como el tiempo que se nos ha dado para vivir en la vida terrenal es a fin de prepararnos para reunirnos con Dios, el tiempo que tenemos para servir en el sacerdocio arónico es una oportunidad para prepararnos, para aprender la manera de ayudar a otras personas. Así como el Señor proporciona ayuda que necesitamos para pasar las pruebas, también nos envía ayuda para la preparación del sacerdocio. Mi mensaje es para aquellas personas a quienes el Señor manda a ayudar a preparar, así como para aquellos que poseen el sacerdocio arónico. Me dirijo a los padres, a los obispos y a aquellos poseedores del sacerdocio de Melquisedec, a quienes se les ha confiado ser compañeros y maestros de hombres jóvenes que están preparándose en el sacerdocio. Deseo elogiar y agradecer a muchos de ustedes por todo el mundo y de otras generaciones. Sería descortés de mi parte si no hablara de un presidente de rama y obispo de mi juventud.
Me ordenaron como diácono a los 12 años en una ramita de la zona este de los Estados Unidos. La rama era tan pequeña que mi hermano mayor y yo éramos los únicos poseedores del sacerdocio arónico hasta que mi padre, quien era el presidente de rama, invitó a un hombre de mediana edad a unirse a la iglesia. El nuevo converso recibió el sacerdocio arónico y con ello un llamamiento de supervisar a los poseedores del sacerdocio arónico. Lo recuerdo claramente. Recuerdo las hermosas hojas de otoño mientras ese nuevo converso nos acompañaba a mi hermano y a mí a hacer algo por una viuda. No recuerdo qué fue el proyecto, pero sí recuerdo el sentimiento y el recuerdo que el poder del sacerdocio nos ayudó a hacer lo que más tarde aprendí, que el Señor había dicho que debíamos hacer para que nuestros pecados fueran perdonados y estuviéramos preparados para verlo. Al mirar al pasado, ahora siento gratitud por ese presidente de rama que llamó a un nuevo converso para ayudar al Señor a preparar a 2 muchachos que algún día serían obispos encargados de cuidar al pobre y al necesitado, y también de presidir sobre el sacerdocio preparatorio. Era aún un diácono cuando nuestra familia se mudó a un barrio grande en Utah. Fue la primera vez que sentí el poder de todo un quórum en el sacerdocio arónico. De hecho, era la primera vez que había visto uno. Y un poco después fue la primera vez que sentí el poder y la bendición de tener un obispo presidiendo un quórum de presbíteros. El obispo me llamó a ser el primer ayudante del quórum de presbíteros. Recuerdo que él mismo enseñaba al quórum, aún con lo ocupado que estaba y con otros hombres de talento a quienes podría haber llamado. Él colocaba las sillas en círculo y me hacía sentar junto a él, a su derecha. Podía ver por encima de su hombro mientras enseñaba. De vez en cuando miraba sus notas meticulosamente escritas a máquina en una pequeña carpeta de cuero en sus rodillas y a las desgastadas y marcadas escrituras que tenía abiertas en la otra rodilla. Puedo recordar la emoción que sentía cuando nos contaba los relatos de valentía del libro de Daniel, el cual era su favorito, y su testimonio del Salvador. Siempre recordaré la forma en la que el Señor llama compañeros cuidadosamente seleccionados para sus poseedores del sacerdocio. Mi obispo tenía 2 consejeros muy eficientes y por razones que no entendía en ese entonces, en más de una ocasión me llamaba a casa y me decía: Al, necesito que me acompañes a hacer unas visitas. Una de esas ocasiones fue para ir con él a la casa de una viuda que vivía sola y que no tenía alimentos. Camino a casa detuvo el auto, abrió sus escrituras y me dijo por qué había tratado a la viuda como si ella tuviera el poder no solo de cuidarse a sí misma, sino que en un futuro podría ayudar a otras personas también. Otra visita fue a un hombre que se había ausentado de la iglesia por mucho tiempo. Mi obispo lo invitó a que regresara con los santos. Pude sentir el amor que él tenía por lo que a mí me parecía un enemigo antipático y rebelde. Bueno, no voy a decir qué es lo que hizo. En una ocasión pateó una botella de cerveza debajo del sillón para que el obispo no la viera. Y recuerdo pensar, bueno, esta no es un éxito en realidad. En otra ocasión visitamos un hogar en que los padres alcohólicos enviaron a sus 2 niñas pequeñas a recibirnos a la puerta. Las niñas nos dijeron a través del mosquitero que sus padres estaban durmiendo. El obispo siguió hablando con ellas, sonriendo y alabando su bondad, por lo que a mí me parecieron 10 minutos o más. Mientras nos alejábamos de la casa, me dijo en voz baja: esa fue una buena visita. Esas niñas pequeñas nunca olvidarán que vinimos. 2 de las bendiciones que un compañero del sacerdocio mayor puede brindar son su confianza y ejemplo de interés. Vi eso cuando a mi hijo se le asignó un compañero para orientación familiar que tenía mucha más experiencia que él. Su compañero mayor había sido presidente de misión en 2 ocasiones y había servido en otras posiciones de liderazgo.
Antes de ir a visitar a una de las familias, creo que fue su primera visita juntos, ese experimentado líder le preguntó a mi hijo si lo podía visitar en su casa. Me permitieron estar presente. Empezó ofreciendo una oración pidiendo ayuda. Luego le dijo algo así a mi hijo. Creo que debemos enseñar una lección a esta familia que les parecerá un llamado al arrepentimiento. Y creo que recibirán mejor el mensaje si viene de ti que si viene de mí. ¿Qué te parece? Todavía puedo sentir el terror en los ojos de mi hijo. Puedo sentir la alegría también de ese momento cuando mi hijo aceptó la confianza que se depositaba en él. No fue casualidad que el obispo los pusiera juntos. Fue por medio de una cuidadosa preparación que el compañero mayor conocía los sentimientos de esa familia a la que iban a enseñar. Fue por inspiración que sintió que debía dar un paso atrás y confiar en un joven sin experiencia para llamar a los hijos de Dios al arrepentimiento y a la protección. Desconozco el resultado de su visita, pero sé que un obispo, un poseedor del sacerdocio de Melquisedec y el Señor estuvieron preparando a un joven para que llegase a ser un hombre del sacerdocio y un obispo. Ahora, estas historias de éxito en cuanto al sacerdocio preparatorio les resultan familiares por lo que hayan visto y experimentado en su vida. Ustedes las han conocido y han sido esos obispos, compañeros y padres. Han visto la mano del Señor en su preparación para los deberes del sacerdocio que Él sabía tendrían por delante. Nosotros en el sacerdocio tenemos la obligación de ayudar al Señor a preparar a otros. Hay algunas cosas que podemos hacer que podrían ser de mayor importancia. Aún más poderoso que usar palabras al enseñar son nuestros ejemplos al vivir la doctrina. Algo primordial en nuestro servicio es invitar a las personas a venir a Cristo mediante la fe, el arrepentimiento, el bautismo y recibir el Espíritu Santo. El presidente Monson, por ejemplo, ha dado mensajes que nos inspiran en todas estas doctrinas. Pero el saber lo que él hizo con las personas, misioneros y amigos de la iglesia al presidir la misión en Toronto, me motivan a actuar. En el sacerdocio preparatorio, lo que demostramos cuenta más que lo que decimos. Esa es la razón por la que las Escrituras son importantes para prepararnos. Están colmadas de ejemplos. Siento como si pudiera ver a Alma siguiendo lo que el ángel le mandó y luego apresurarse a volver para enseñar a la gente inicua de Amonía, quienes lo habían rechazado. Puedo sentir el frío de la celda cuando Dios le dijo al profeta José que tuviera valor. Con las imágenes de ese pasaje en mente podemos prepararnos para perseverar en nuestro servicio cuando parezca difícil. Un padre, un obispo o un compañero mayor que demuestra confianza en un joven poseedor del sacerdocio puede cambiar su vida. En una ocasión, un miembro del Quórum de los 12 le pidió a mi padre que escribiera un artículo sobre ciencia y religión. Mi padre era un científico y un fiel poseedor del sacerdocio. Todavía recuerdo el momento en el que me entregó el artículo que había escrito y dijo, «Ten, antes de enviar esto a los 12 deseo que tú lo leas. Tú sabrás si está bien». Tenía 32 años más que yo y era extraordinariamente más prudente e inteligente. Esa confianza de un gran padre y hombre del sacerdocio aún me fortalece. Supe que no era que él confiaba en mí, sino que Dios podía y me diría lo que era verdadero. Ustedes, compañeros mayores, pueden bendecir a un joven poseedor del sacerdocio cada vez que le muestren esa clase de confianza. Le ayudará a confiar en el tierno sentimiento de inspiración para sí mismo cuando éste llegue y cuando algún día coloque sus manos para sellar una bendición de salud a un hijo de quien los médicos dicen que morirá. Esa confianza me ha ayudado en más de una ocasión.
Nuestro éxito al preparar a los demás llegará a proporción a lo mucho que los amemos. Es cierto cuando debemos corregirlos. Piensen en el momento en el que un poseedor del sacerdocio comete un error al efectuar una ordenanza. Ese es un asunto serio. A veces el error requiere que se haga una corrección en público, con la posibilidad que haya resentimiento, un sentimiento de humillación y aún de rechazo. Recordarán el consejo del Señor, reprendiendo en el momento oportuno con severidad, cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su enemigo. La palabra mayor tiene un significado especial en la preparación de poseedores del sacerdocio cuando se les corrige. La palabra sugiere más amor del amor que ya existe. Lo que hay que demostrar es una mayor porción. Aquellos de nosotros que estemos preparando a poseedores del sacerdocio, veremos que se equivocarán. Pero antes de corregirlos, ellos deben haber sentido desde un principio, de forma constante, el amor que ustedes les tienen. El Señor mismo consideró a aquellos poseedores del sacerdocio menor con una estima que honra su potencial y lo que valen para Él. Escuchen esto. Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. El sacerdocio arónico es una dependencia del sacerdocio mayor, el sacerdocio de Melquisedec. Como presidente de todo el sacerdocio, el presidente de la Iglesia preside sobre el sacerdocio preparatorio. Sus mensajes a través de los años de ir al rescate se ajustan perfectamente al mandato de llevar el evangelio de arrepentimiento y bautismo a la vida de los demás. Quórumes de diáconos, maestros y presbíteros deliberan en consejo para acercar a cada miembro del quórum del Señor. Presidencias asignan miembros a que tiendan la mano con fe y amor. Los diáconos reparten la Santa Cena con reverencia y con fe. Y los miembros sentirán el efecto de la expiación y tomarán resolución de guardar los mandamientos. Los maestros y presbíteros oran con sus compañeros para cumplir el encargo de velar por la iglesia, persona por persona. Y esos compañerismos oran juntos al conocer las necesidades y expectativas de los cabezas de familia. Al hacerlo se preparan para el gran día cuando presidirán como padres, con fe, en su propia familia. Testifico que todos quienes trabajen juntos en el sacerdocio están preparando a un pueblo para la venida del Señor a su iglesia. Dios el Padre vive. Lo sé, que Jesús es el Cristo y que nos ama, y que el presidente Thomas S. Monson es el profeta viviente del Señor. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos agradecidos por su asistencia esta noche. También agradecemos al coro de misioneros por la música inspiradora que nos han brindado y reconocemos a todos los que han ayudado en la preparación de estos servicios de cualquier manera. El último orador para esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Thomas Monson. Después de sus palabras, el coro cerrará esta reunión cantando «Oh, Élderes de Israel». El elder James Martino, de los 70, ofrecerá la última oración. Hermanos, estamos reunidos como un cuerpo del sacerdocio, aquí en el centro de conferencias y en otros lados del mundo. Me siento honrado y a la vez humilde ante la responsabilidad que tengo de dirigirles unas cuantas palabras. Ruego que al hacerlo me acompañe el Espíritu del Señor. Hace 75 años,
El 14 de febrero de 1939, en Hamburgo, Alemania, se llevó a cabo una celebración. En medio de discursos entusiastas, multitudes jubilosas y la música de himnos patrióticos, el nuevo buque de guerra Bismarck se echó a navegar por el río Elba. El más poderoso buque a flote, era un impresionante espectáculo de coraza y maquinaria. La construcción requirió más de 57,000 planos para los cañones de 380 milímetros, de torretas triples controladas por radar. El buque contaba con 45,000 kilómetros de circuitos eléctricos, pesaba más de 35,000 toneladas y una coraza proporcionaban máxima protección, majestuoso en apariencia, gigantesco en tamaño y asombroso en su potencia de fuego. El potente coloso se consideraba insumergible. La hora señalada y el destino llegó más de 2 años más tarde para el Bismarck, cuando el 24 de mayo de 1941 los 2 buques de guerra más poderosos de la Real Armada Británica, el Prince of Wales y el Hood, entablaron combate con el Bismarck y el crucero alemán Prinz Eugen. En menos de 4 minutos, el Bismarck había enviado a las profundidades del Atlántico al Hood y a todos sus hombres, salvo a 3 de una tripulación de 1,300. El otro barco de guerra blindado, el Prince of Wales, había sufrido grandes daños y se alejó. En los próximos 3 días, el Bismarck fue interceptado una y otra vez por acorazados y aviones británicos. Los británicos concentraron la fuerza de 5 buques de guerra, 2 portaaviones, 11 cruceros y 21 destructores en un esfuerzo por encontrar y hundir el poderoso Bismarck. Durante las batallas, proyectil tras proyectil causó únicamente daños superficiales al Bismarck. ¿Era insumergible después de todo? Entonces un torpedo le hizo blanco, dejando inservible el timón. Los esfuerzos por separarlo fueron en vano. Con los cañones preparados y la tripulación en alerta, el Bismarck solo podía marchar en un círculo lento. La poderosa fuerza aérea alemana se encontraba apenas fuera de alcance y el Bismarck no podía alcanzar la seguridad del puerto, ni podía proveer la protección necesaria, y había perdido la habilidad de conducir un curso trazado, sin timón, sin ayuda, sin puerto. El fin se acercaba. Los cañones británicos echaban llamaradas mientras la tripulación alemana se escabullía y el barco, que parecía ser indestructible, se hundía. Las olas del Atlántico azotaban primero los costados y después se tragaban el orgullo de la marina alemana. El Bismarck fue destruido. Al igual que el Bismarck, cada uno de nosotros es un milagro de la ingeniería. Nuestra creación, sin embargo, no fue limitada por el ingenio humano. El hombre puede concebir las máquinas más complejas, pero no puede darles vida ni otorgarles los poderes de la razón y el discernimiento. Esos son dones divinos que solo Dios puede conceder. Al igual que el timón de una embarcación, se nos ha proporcionado la manera de determinar la dirección en la que viajamos. El faro del Señor nos llama a todos al navegar por los mares de la vida. Nuestro propósito es conducir por un curso constante hacia nuestra meta deseada, sí, el reino celestial de Dios. El hombre sin propósito es como un barco sin timón, que quizá nunca llegue al puerto de origen. A nosotros se nos da la señal: tracen su rumbo, levanten sus velas, posicionen el timón y sigan adelante. Tal como ocurrió con el Bismarck, así sucede con el hombre. El impulso de las turbinas y el poder de las hélices no sirven de nada sin ese sentido de dirección, ese empleo de la energía, ese modo de dirigir el poder que proporciona el timón, que está oculto a la vista, que es relativamente pequeño, pero absolutamente esencial en su función. Nuestro Padre nos dio el sol, la luna, las estrellas y las galaxias celestiales para guiar a los marineros que navegan las rutas marítimas. Para nosotros, los que caminamos por el sendero de la vida, Él proporciona un mapa claro y señala el sendero hacia nuestro destino deseado. Él advierte:
Cuídense de las desviaciones, las caídas y trampas. No podemos ser engañados por aquellos que nos llevarían por el camino equivocado, esos astutos flautistas del pecado que nos llaman por aquí y por allá. Por el contrario, nos detenemos para orar. Damos oído a esa voz apacible y delicada que a lo profundo de nuestra alma dirige la tierna invitación del Maestro. Ven, sígueme. Hay aquellos que no oyen, que no obedecen, que prefieren ir por el sendero que ellos mismos trazan. Muchas veces ceden a las tentaciones que nos rodean a todos y que pueden tener una apariencia sumamente tentadora. Como portadores del sacerdocio, se nos ha mandado a la tierra en tiempos difíciles. Vivimos en un mundo complejo, con corrientes de conflicto por donde quiera. Las intrigas políticas arruinan la estabilidad de las naciones. Los déspotas buscan el poder y los sectores de la sociedad parecen estar siempre oprimidos, privados de oportunidades y quedándose con un sentimiento de fracaso. En nuestros oídos resuenan aquellas cosas de los hombres y el pecado nos rodea. Es nuestra la responsabilidad de ser digno de todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotros. Donde quiera que vayamos, nuestro sacerdocio nos acompañará. ¿Permanecemos en lugares santos? Por favor, antes de que ustedes y su sacerdocio se pongan en peligro por aventurarse a entrar en lugares o participar de actividades que no sean dignos ni de ustedes ni de ese sacerdocio, deténganse a analizar las consecuencias. Nosotros, los que hemos sido ordenados al sacerdocio de Dios, podemos marcar la diferencia. Cuando mantenemos nuestra pureza personal y honramos nuestro sacerdocio, nos convertimos en ejemplos rectos que los demás pueden seguir. El apóstol Pablo exhortó: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en caridad, en fe y en pureza. También escribió que los seguidores de Cristo debían ser como luminares en el mundo. El proporcionar un ejemplo de rectitud puede servir para iluminar un mundo cada vez más oscuro. Muchos de ustedes recordarán al presidente N. Eldon Tanner, quien fue consejero de 4 presidentes de la Iglesia. Él brindó un ejemplo constante de rectitud a lo largo de su carrera en la industria. Durante el servicio que prestó en el gobierno de Canadá y como apóstol de Jesucristo, Él nos dio este inspirado consejo: nada brindará mayor gozo y éxito que vivir de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Sean un ejemplo, sean una influencia para bien. Además dijo: cada uno de nosotros ha sido preordenado para cierta obra como siervo elegido de Dios, en quien Él ha creído conveniente conferir el sacerdocio y el poder de actuar en su nombre. Siempre tengan presente que la gente acude a ustedes en busca de dirección y ustedes están influyendo en la vida de las personas, ya sea para bien o para mal. Y esa influencia se hará sentir en las generaciones venideras. Nos sentimos fortalecidos por la verdad de que la fuerza más grande en el mundo hoy día es el poder de Dios, que se manifiesta por medio del hombre. Para navegar a salvo y seguros por los mares de la mortalidad, necesitamos la guía del marinero eterno, sí, el gran Jehová. Extendemos los brazos hacia lo alto para obtener la ayuda de los cielos. Un conocido ejemplo de alguien que no se dirigió hacia lo alto es el de Caín, hijo de Adán y de Eva. Caín, que fue grande en potencial, pero débil de voluntad, permitió que la codicia, envidia y desobediencia e incluso el asesinato atascara ese timón personal que lo habría guiado a la seguridad y a la exaltación. La mirada hacia abajo reemplazó la mirada hacia lo alto y Caín cayó.
En otra época, un rey inicuo puso a prueba a un siervo de Dios. Con la ayuda de la inspiración de los cielos, Daniel, hijo de David, interpretó para el rey la escritura sobre la pared. En cuanto a las recompensas que le ofrecieron, incluyendo una vestidura real, un collar de oro y poder político, Daniel dijo: «Tus presentes sean para ti y da tus recompensas a otro». A Daniel se le habían ofrecido riquezas y poder, recompensas que representaban las cosas del mundo y no las de Dios. Daniel se abstuvo y permaneció fiel. Más tarde, cuando Daniel adoró a Dios a pesar del decreto de que tal cosa se prohibía, fue echado al foso de los leones. El relato bíblico cuenta que a la mañana siguiente fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En un momento de gran necesidad, la determinación de Daniel de conducir por un camino constante lo llevó a la protección divina y proporcionó un santuario de seguridad. Nosotros podemos tener esa misma protección al mantener un rumbo constante hacia nuestro hogar eterno. El reloj de la historia, como los gránulos de un reloj de arena, marca el paso del tiempo. Un nuevo elenco ocupa el escenario de la vida. Los problemas de nuestra época se tornan amenazantes ante nosotros. A lo largo de la historia del mundo, Satanás se ha esforzado incansablemente por destruir a los seguidores del Salvador. Si cedemos ante sus tentaciones, nosotros, al igual que el poderoso Bismarck, perderemos ese timón que nos puede guiar a un lugar seguro. En vez de ello, rodeados por las cosas atractivas de la vida moderna, miramos hacia el cielo en busca de ese indefectible sentido de dirección para poder trazar y seguir el rumbo acertado. Nuestro Padre Celestial no dejará nuestras sinceras súplicas sin respuesta. Al procurar la ayuda divina y, a diferencia del Bismarck, nuestro timón no fallará. Al dar comienzo a nuestras travesías personales, ruego que naveguemos seguros por los mares de la vida, que tengamos el valor de Daniel y podamos permanecer firmes y fieles a pesar del pecado y de la tentación que nos rodean. Que nuestros testimonios sean tan profundos y fuertes como el de Jacob, el hermano de Nefi, que al enfrentarse con alguien que hizo todo lo posible por destruir la fe, él declaró: «Yo no podía ser descarriado». Hermanos, con el timón de la fe guiando nuestro camino, nosotros también encontraremos el sendero seguro a casa, el hogar de Dios, para morar con Él eternamente. Ruego que sea así para cada uno de nosotros. Lo ruego en el sagrado nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. O Babylon, we bid thee farewell. We're going to the mountains of Ephraim to dwell. Bring them to Zion, the pure.
Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, venimos en humildad, con gratitud por la oportunidad de reunirnos como el sacerdocio de la Iglesia. Agradecemos por un profeta y por todos a quienes sostenemos como videntes y reveladores. Nuestros corazones han sido tocados y rogamos, Padre, que a medida que nos vayamos de esta reunión podamos unirnos como sacerdocios de Melquisedec y Arónico para ir y servir, para elevar y fortalecer a nuestros hermanos y hermanas, que nos unamos como sacerdocio y podamos explotar el potencial que tenemos como poseedores de tu sacerdocio. Bendícenos para permanecer en lugares santos y que podamos tomar decisiones sabias, que nuestros testimonios se fortalezcan y que podamos ir hacia adelante buscando ser instrumentos en tus manos y edificar tu reino. Agradecemos por esta gran fuerza misional que tenemos por todo el mundo y rogamos que nos unamos a ellos y seamos parte del aceleramiento de tu obra por todo el mundo. Te amamos, Padre. Te agradecemos por el ejemplo de tu Hijo y rogamos que lo sigamos y le sirvamos. Rogamos, Padre, que nos fortalezcas en todo lo que hacemos y que al irnos de esta conferencia esta noche, que nos vayamos con un compromiso renovado de ser más fuertes. Es nuestro ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.